Si alguna vez se encuentran atrapados dentro de una película, solo recuerden, las reglas no funcionan igual. Bienvenidos a WatchMojo Español, y el día de hoy estaremos viendo nuestro top 20 de lógicas de película que no tienen sentido. En esta lista estaremos viendo tropos populares de películas que van en contra de la vida real, desde el sentido común hasta normas sociales e incluso las mismas leyes de la física. Número 20. Dispararle a un candado lo resuelve todo. ¿Un molesto candado se interpone en tu camino? Por suerte tienes la mejor herramienta en tus manos, una pistola. No importa si es de la vieja escuela y utiliza balas o si es algo más futurista con láseres, un buen tiro es suficiente. Esto funciona con candados o incluso cerraduras electrónicas. De hecho, dispararle a un panel no solamente abrirá todo para ti, sino que también, dependiendo de tus necesidades, puede hacer que tus enemigos no puedan hacerlo. Muy conveniente, ¿cierto? En la vida real, dispararle a un candado podría abrirlo, pero también puede ser que solo lo rompa un poco, y siempre está el peligro de que la bala rebote. Y un panel digital, no lo creo. Número 19. Los vaqueros y sus bolsas mágicas de provisiones. La vida de un vaquero no es fácil. Puede parecer idílica, pero fuera de los trenes robados y los épicos enfrentamientos hay que cubrir mucho terreno. And it is Ranger policy never to make your camp in the same place as you cook fire. Y cuando se viaja por días, uno debe pensar en el equipaje y elegir las cosas más útiles pero que tampoco afecten ese look de vaquero tan genial. Se necesita llevar absolutamente todo en un solo caballo. Suministros para acampar, sartenes, ollas, comida. Ah, y esa botella de whisky que aparece de la nada. Let's get 'em! Munición extra, material médico de emergencia, objetos personales, todo debe ser guardado en algún lugar. Y basados en los vaqueros de la pantalla, lo más seguro es que deben tener algún tipo de bolsa mágica sin restricciones de espacio. Número 18. Pantalla destruida, computadora destruida. Your death amounts to the same as your life, a zero sum. As I was saying. ¿Necesitas que una computadora esté completamente arruinada? Solo destruye la pantalla y podrás seguir tu camino. Muchas películas tienen la lógica de que un monitor es lo mismo que una computadora, tal vez porque el monitor nos muestra la información de la computadora o porque algunas viejas computadoras guardaban componentes importantes detrás del monitor. Las iMac aún lo hacen el día de hoy, pero no es para nada la norma. Cualquiera que sea el origen de esto es muy ridículo. You cannot save John Connor. Watch me. Número 17. Un fósforo para iluminarlo todo. Stay close to the candles. The staircase can be treacherous. Corredores y recámaras oscuras, prepárense. Alguien tiene un fósforo. Suena razonable al inicio que alguien utilice un fósforo, una antorcha o velas para alumbrar su camino. Pero surge la duda de cómo una fuente tan pequeña de luz puede alumbrar espacios tan grandes. A pesar de su tamaño tan pequeño y su limitada capacidad de producir luz, los fósforos y encendedores son increíblemente efectivos. Are you playing a little game? Where are you? Come here, baby. ¿Por qué seguimos usando lámparas? Un foco en estos mundos debe ser lo equivalente a un sol. Sin importar si es un conducto de ventilación o algún lugar del subsuelo, nada puede contra estos ardientes pequeñitos. Come out to the coast, we'll get together, have a few laughs. Número 16. Las bombas se desactivan en el último segundo. Hay que dar gracias por cada segundo y por la negligencia de los villanos. Muy frecuentemente en las películas los héroes se encuentran con una bomba y hacen todo lo posible para evitar que explote. Y generalmente lo logran en el último momento. Sin embargo, esto nos lleva a la pregunta:
¿Por qué tantos villanos utilizan contadores para sus bombas en vez de detonarlas de forma remota? ¿Y por qué ponerles una pantalla con esa información? 3, 2, 1. It always stops at 1 on the show. Es un error que siempre le cuesta la victoria al villano en el último segundo, y usualmente es completamente innecesario para su plan. So I guess you do win. And your prize will be getting blown to smithereens in about how long, Mrs. MacGruber? 32 seconds! Well, we better scoot. We do have a wedding to plan. Número 15. Los autos realizan saltos ridículos sin sufrir daños. Los autos en las películas parecen ser indestructibles, pero al mismo tiempo altamente explosivos. En cualquier situación apocalíptica, cualquier auto arranca simplemente con encontrar la llave y llenar el tanque de gasolina. En realidad, la batería ya estaría muerta. Y las películas de acción también nos han enseñado que una bala muy bien colocada puede hacer explotar un auto como dinamita. It's got a real nice sounding engine, right, Arnold? 4.1 liter digital fuel injection. You got it. Pero de todos los clichés relacionados con los autos en las películas, su capacidad para aguantar saltos épicos es la más ridícula. La suspensión del auto está diseñada para baches y topes, no para dar saltos. La mayoría de autos no podrían andar después de un salto a menos que tengan importantes modifications. Don, cars don't fly! Cars don't fly! Número 14. ¿Quién necesita un mouse? ¿Acaso usamos las computadoras mal? En las películas, realizar algo importante en una computadora solamente requiere de escribir frenéticamente en el teclado. El mouse y otros periféricos no son tan necesarios, si es que aparecen. Can we generate some encrypted passcodes? Get some of those encrypted passcodes, Jack. Never mind. Wow. Okay. Vean a Scotty ingresar la fórmula para crear aluminio transparente en Star Trek 4. Y aunque estamos seguros que algunos pueden escribir igual de rápido, el número de errores para una persona normal sería muy alto. ¿Y acaso ninguno de estos programas es más fácil de usar con un mouse? Al parecer los teclados son el futuro, y deberíamos deshacernos de todo lo demás. Número 13. Los funerales controlan el clima. Las películas son un medio visual. Así que no es sorpresa que los finales felices tengan días soleados y los encuentros románticos noches de luna llena. Pero no hay evento más ligado al clima que un funeral. Hemos visto tantos funerales lluviosos en películas que hacerlo ahora se siente casi como una sátira. Y aún así, lo vimos apenas en el 2012 con The Amazing Spider-Man. Ahora que lo mencionamos, parece que las películas de cómics aman este clásico. Tal vez Tormenta de los X-Men siempre está presente. Número 12. Las balas empujan a las personas. No somos científicos, pero estamos seguros que las balas no funcionan así. Let me tell you about my mother. Sin embargo, en el mundo del cine, cuando una persona recibe un disparo, su cuerpo debe volar cierta distancia. De hecho, algunas personas en películas pueden ser lanzadas a varios metros. Desde Terminator recibiendo un disparo de una escopeta hasta el agente Jones con uno en la cabeza en The Matrix, nunca faltan los cuerpos voladores. Solo piensen en el culatazo de estas armas. Aunque las escenas claramente son más impresionantes, no tienen nada de lógica. Número 11. La estática es igual a la muerte. Dallas? No. Los walkie-talkies son una cosa maravillosa, pero preocúpense si la persona del otro lado deja de hablar, ya que en las películas si escuchas estática, significa que la otra persona está muerta. They're gone.
No estamos seguros de dónde nació esto, pero está presente en muchos lugares. Típicamente se utiliza para aumentar el suspenso y para que las personas, tanto en la película como en el público, se sientan nerviosas. No se puede negar que funciona, pero hay muchísimas razones para tener estática durante una transmisión de radio. Tal vez la otra persona está pensando en qué decir. Tal vez se necesita ajustar el silenciador que elimina el ruido. O tal vez simplemente hay interferencia. Número 10. Muy bien, ya paso por ti. Entendemos que no es necesario ver detalles tan irrelevantes, pero no nos molestaría ver algunos segundos extra de diálogo para volver todo un poco más real. So if you're not busy, you want to go to a fraternity party? Will I be home by 12? Sure, anytime you want. I'll pick you up at... My dad would kill me if he knew I was going to a frat house. En las películas, cuando una persona invita a salir a otra, la conversación suele durar unos 5 segundos. Algunas veces los días e incluso la hora son mencionados, pero no siempre, y muy pocas incluyen un plan en concreto. En lugar de eso, las conversaciones terminan en un "yo paso por ti". The limo take about a half hour. About 8 o'clock, is that good? Yeah, 8 sounds great. 8 sounds good, okay. La gente normal habla de las opciones e incluso se planean más cosas. Por lo menos se comparten las direcciones. Definitivamente debe ser difícil ir por alguien sin saber a dónde. Número 9. La comida solo es utilería. Oh, I'm not very hungry. Just give me double a polo burger with everything and cherry soda with chocolate ice cream, okay? Ooh, that sounds good. I'll just say. Alcen la mano quienes van a restaurantes a comer. Sin importar si es desayuno, comida o cena, supongo que fueron todos. Sin embargo, en las películas es más importante verse impecable, y los actores suelen hablar demasiado, lo cual dificulta comer. What would you like in your omelet? Nothing in the omelet, nothing at all. Well, that's not technically an omelet. Well, I don't want to get into a semantic argument over it. I just want the protein, all right? Pero toda esa comida sin tocar solo nos distrae. Denle aunque sea una mordida, o incluso un poco más. Y ahora que estamos hablando del tema, ¿por qué nadie se acaba sus bebidas? El alcohol no es barato. Todo un desperdicio de comida, bebidas y dinero. I need a rain check. Let me get this. Número 8. La información importante solo puede ser compartida en persona. El tiempo, dinero y las vidas que se hubieran salvado si tan solo alguien hubiera hecho una llamada o mandado un mensaje de texto o un correo. I want you to tell me everything. Well, there's certain things you just can't say over the phone. Pero no, en lugar de eso tenemos reuniones en lugares oscuros y misteriosos o un espacio público. Ya saben, por seguridad. We're chasing the wrong man. What? I don't want to say over the phone. Meet me at Anderton's. Y claro, esto le da una oportunidad a aquellos que quieren mantener esta información tan importante en secreto. ¿Les preocupa que el teléfono esté intervenido o su correo haya sido hackeado? Probablemente sea mejor que la información sea interceptada a que muera con ustedes. Look, I just got a phone call. We gotta talk. And we can't talk on the phone. So one of us has to get on a plane or something, all right? Número 7. Los héroes nunca ven las explosiones. ¿Son momentos épicos en el cine? Totalmente. ¿Son creíbles? No tanto. Nosotros pensamos que cualquier persona querría ver una explosión, sobre todo si son los causantes, pero además es algo inevitable. Aun cuando se sabe que habrá mucho ruido y conmoción, es imposible no tener una reacción. Tal vez lo más tonto de este cliché es la toma viendo hacia el frente con la destrucción en el fondo. Así que no importa qué tan real sea, la vieja toma de camina viendo al frente y sin voltear nos recuerda que la explosión es completamente falsa. Número 6. Caer en agua es como caer en una nube. El agua podrá parecer segura, pero cuando se trata de caer desde lo alto, esto puede ser mortal. Pay attention! Get out on your knees! Right now!
Si en algún momento un personaje debe escapar rápidamente, muchas veces eligen saltar hacia un cuerpo de agua. Esto con la idea de que amortigua su caída. Desafortunadamente, esto no sucede en la vida real, ya que caer en agua a más de 120 km/h equivale a golpear una pared de concreto, y en promedio un cuerpo humano puede alcanzar velocidades de casi 200 km/h en caída libre. Esto hace que algunas escenas como la de James Bond en Skyfall sean totalmente irreales. Take the bloody shot. Número 5. ¿Una contusión? Nada de qué preocuparse. Okay, kid. Give it to me. ¿Recibiste un golpe en la cabeza? No hay problema, todo estará bien. Las contusiones en las películas parecen no tener la misma importancia que en la vida real. En lugar de causar desorientación o síntomas peores, parece que para los héroes y heroínas solamente es otra lesión sin importancia. Considerando que Marty McFly se golpea en la cabeza por lo menos una vez durante las películas de Back to the Future, nos sorprende que Marty no tenga problemas más serios, ya que pierde el conocimiento. Es algo poco común, por decir algo. Número 4. Golpe en la cabeza es igual a botón de apagado. Tal vez es uno de los errores más peligrosos que suceden en las películas. I don't want any trouble. De acuerdo al cine, un golpe en la cabeza o el cuello es suficiente para noquear a una persona, y después de unas horas estarán como si nada. Este es el movimiento que utilizan los héroes cuando no quieren matar a alguien. Es útil cuando necesitan derrotar a muchas personas sin derramar sangre. Sorry, the punch was supposed to knock you out. La cosa es que el cuerpo humano no tiene un botón de apagado. Golpear a alguien en la cabeza probablemente cause mucho dolor sin dejar inconsciente a la persona. Y si es lo suficientemente fuerte, existe la posibilidad de causar daños permanentes o incluso la muerte. I have a strong constitution. You're not bloody kidding. Número 3. Los personajes terminan las relaciones cuando podrían haber hablado. La mayoría de problemas interpersonales en películas pueden ser resueltos hablando. So tight. The only thing that's gonna be tight is my foot down your throat. Pero ¿quién quiere ver a dos personajes hablar y resolver sus problemas cuando pueden interrumpir una boda o evitar que una persona se suba a un avión? I knew you were cheating on me. No, he's not cheating. No, we're just trying to stay out of prison. Exactly. Prison? No one's going to prison. Cuando un personaje de una película escucha algo indeseable o se encuentra con una situación comprometedora, simplemente huyen del lugar. Muchas veces esto termina con la separación de dos personajes profundamente enamorados. Everything under control, I see. Excellent graph. Lovely legs. Y en el momento que alguien dice déjame explicarte, la otra parte involucrada responde con un no quiero escucharte o es demasiado tarde. Vamos, ¿nunca han escuchado la frase la comunicación es la clave? Well, good luck. Glad I could be of help. Número 2. Las peleas por turnos. La caballerosidad no está muerta, o al menos eso parece. De acuerdo a Hollywood, cuando un héroe o heroína se enfrenta a un grupo de rivales, es lógico que los enemigos ataquen uno por uno. ¿Acaso hacerlo todos juntos es antideportivo? ¿Es porque los villanos creen que solo se necesita a uno de ellos para derrotar al héroe? ¿O acaso son demasiado tercos como para pensar en un nuevo plan? No estamos seguros, pero parece ser algo arbitrario y completamente innecesario tener que atacar uno a uno en lugar de hacerlo en grupo. Look,
This is how it goes. You attack me one at a time, and I knock you out with a single punch, okay? Go. Judo, Oh, he's good. judo, Solo piensen en todas las películas que no existirían si no se siguiera esta lógica tan mala. Incluso en estas menciones honoríficas. Pero bueno, es por eso que son películas y no la vida real, ¿cierto? Todas las computadoras tienen su botón de emergencia en un lugar muy peligroso porque es muy práctico en momentos importantes. Sue, listen, I need you to manually override the reentry, okay? Okay, I got it. Manually override the reentry! I'm trying. Sue, just do it! En las llamadas nadie se despide porque ser mal educado es increíble. I'll meet you at Greenwich Park Observatory. Any taxi driver will drop you off there. I can read a map. Tomorrow, midday. Tomorrow at 12. I'll be there. Saltar por una ventana no causa lesiones porque los personajes tienen una piel muy resistente. Jesus. Aún no llegamos al final. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, veamos el puesto número 1. Número 1. Todo explota. Desde autos hasta naves espaciales, los objetos en las películas parecen estar destinados a volar por los aires. Un disparo y estallan. Las explosiones se han ganado un lugar importante en el cine. Es por eso que pareciera que cualquier objeto puede salir volando. Sin importar si son dunas de arena, robots, naves o planetas en el vacío del espacio, estamos seguros que algo explotará en las películas de acción. Y claro, son escenas divertidas, pero sabemos que nada en este mundo explota espontáneamente. Probablemente. Esperemos. That's what exploded? Oh, that was crazy. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con nuestra lista? ¿Cuál es tu tropo o lógica favorita? Déjanos saber en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.